Hola, ¿qué tal? Yo soy Milagros Libertad Cabanillas Vidal, estudiante de la carrera de Derecho, primer ciclo, en la Universidad Tecnológica del Perú, sede de Trujillo. En la presente exposición voy a abordar el fenómeno económico que marcó profundamente la estabilidad del país en los últimos años mediante la inflación registrada en el Perú en el periodo post-pandemia entre los años 2021 y 2023. Pues bien, este proceso inflacionario, más allá de su manifestación numérica, afectó gravemente al poder adquisitivo de las familias, la operatividad de las empresas y planteó importantes retos para la política monetaria nacional. Desde el punto de vista jurídico hasta el punto de vista económico. De tal manera que mediante el presente voy a analizar las causas, los efectos a nivel macro y microeconómico, así también como las respuestas que tuvo y adoptó desde el Estado peruano ante todo ello bajo la escuela monetarista. A través de la escuela monetarista, en su marco teórico que guía el análisis, el economista representado por Milton Friedman, quien sostenía que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Bajo su perspectiva, cuando el crecimiento de cantidad de dinero en circulación supera un crecimiento real a la producción nacional, se genera un desequilibrio y deriva un aumento generado de precios, ¿no? En el contexto peruano, en ese tiempo, la premisa se verifica a través de las políticas del estímulo fiscal, tales como los retiros extraordinarios de los CTS, el AFP, los bonos estatales y los programas Reactiva Perú, por ejemplo. Se introdujo un volumen considerable de liquidez en una economía que aún no se había reactivado plenamente en su capacidad productiva, ¿no? Esta expansión de la masa monetaria, sin un respaldo equivalente de producción, generó presiones inflacionarias, lo que se alineaba en las postulaciones monetaristas, pues, ¿no? Los cuales también fue respaldado mediante el rol activo del BCRP, es el Banco Central de Reserva del Perú, pues, ¿no? Mediante el control de la tasa de interés que venía realizando a lo largo de esa temporada. También consideraba que la producción lenta aumentaba los precios, ¿no? Los precios automáticamente subían. Sobre 4 conceptos económicos clave durante esta temporada de tiempo. Primero tenemos a la inflación, que la inflación viene a ser el aumento sostenido entre el nivel general de los precios. Asimismo, viene a ser la consecuencia entre la pérdida y el poder adquisitivo. En el año 2022 exactamente tenemos un dato preciso que la inflación superó el 8% en ese año, afectando de forma severa a los hogares con menos ingresos. También considerando que tiene mayor impacto en la venta y los precios de los alimentos, transporte y energía. También tenemos el concepto de la oferta-demanda agregada, que la demanda pues es el aumento y el retiro de los AFP, CTS y cualquier bono. La oferta es considerado como alimentada por los cuellos logísticos y una reactivación lenta que como resultados vienen a tener la presión inflacionaria. En tercer concepto tenemos a la política monetaria y a las expectativas de inflación, respaldada indirectamente por el Banco Central de Reserva, quien respondió elevando gradualmente la tasa de referencia del 0.25% al 7.75%, con su objetivo de retirar la liquidez y controlar las expectativas inflacionarias. Esas también son proyecciones que realiza y condicionan decisiones empresariales salariales, ¿no? El banco realiza un rango de meta entre el 1% y el 3% que restaura en abril del 2025, recién este año, a situarse una inflación del 1.7% tras medidas contradictorias. Por otro lado, también tenemos el concepto del tipo de cambio, que en este caso es la depreciación del sol frente al dólar, ¿no? Encareció unas encarecciones muy importantes, especialmente en cuanto a los combustibles, fertilizantes, alimentos, generando una inflación muy importante fuera del control del aparato estatal que hoy en día viene existiendo.
cuanto al análisis macroeconómico, en el contexto económico en los periodos de tiempo 2021-2023, en el Perú, marcado por una inflación superior al 6% interanual, se respondió a este fenómeno en tres tipos de factores: demanda, oferta y exógenos. En cuanto a la demanda, respondió que el consumo aumentó su liquidez fiscal inyectada en el sistema sin que se acompañara de una mayor oferta. Y la oferta se persistió en los cuellos de botella logística, por así decirlo, post pandemia, reduciendo la capacidad productiva de servicios y productos. Por otro lado, de los exógenos, respondiendo entre el conflicto de Rusia y Ucrania que se vivió en ese tiempo, elevando los precios globales de fertilizantes, combustibles, granos, impactando directamente al costo de producción en el transporte del Perú. Frente a ello, el Banco de Reserva implementó una política monetaria contractiva, que de tal manera que considera eficaz para restablecer el control inflacionario, pues no, aunque no se exenta de costos como la reducción de inversiones y el encarecimiento de crédito para las empresas en cuanto a los préstamos que realizaría, pues no, el Banco de Reserva. De tal manera también que vemos cómo es que la inflación tuvo un impacto en los consumidores a nivel general, en las micro y pequeñas empresas. En los consumidores pues se vio que el poder adquisitivo disminuyó, donde su nivel de ingresos era menor, y se priorizaba el alimento y el transporte para su solvencia de vida. También notamos que ya las personas disminuían el consumo de productos tales como electrodomésticos hasta un 22%, por ejemplo. Solamente buscaba consumir y ahorrar para el alimento y el transporte, para cualquier emergencia que sucediera en esa época. Micro y pequeñas empresas, los niveles de costos operativos de insumos importados se presionaron bajo a los márgenes que se veían en esa época también, y al aumento de las tasas de interés, y que encareció. Se adaptó básicamente a esta temporada, ya que las empresas tampoco tenían ese nivel de ingreso, ¿no? Por otro lado, tenemos también cómo es que en el enfoque jurídico tuvo consecuencias los contratos, por ejemplo, entre el contratador y el contratado, las relaciones laborales y los derechos al consumidor. En cuanto a los contratos, se vio que las cláusulas realizaron unos ajustes, pues, ¿no?, para que no se vea afectado directamente en la persona natural. Y hubo como que una relación, pues, ¿no?, un acuerdo entre ambas partes. Y por otro lado, las relaciones laborales generaron, o sea, para disminuir, ya que hubo muchísimos reclamos, se llegó a negociaciones para que no haya conflictos, pues, ¿no? Por otro lado, también hablamos del derecho al consumidor, como es que el INDECOPI cumplió un rol fundamental para fiscalizar los posibles abusos que algunas empresas podían realizar en esta temporada de pandemia. En un sentido que puedo definir cómo es que la inflación vivida en el Perú en la temporada de 2021 a 2023 fue un resultado de conjunto de diversos factores, tanto el factor interno como externo. Por ejemplo, en el factor interno se vivió el exceso de liquidez y la oferta limitada. Por el factor externo, como es que la inestabilidad geopolítica y la presión sobre las materias primas, pues, ¿no? También vemos el papel fundamental que jugó el Banco Central de Reserva del Perú, cumpliendo su mandato constitucional, aplicando medidas para devolver la expectativa inflación del rango meta, pues, ¿no? Y de tal manera también yo considero que es esencial comprender que los diferentes fenómenos que podrían existir en diferentes circunstancias de vida no solamente afecta al nivel económico, sino también al nivel de proyección normativa, al nivel también laboral y contractual. De tal manera que no solamente la inflación vulnera el valor de la moneda, sino también la seguridad jurídica y la equidad de las relaciones económicas. Ante ello, agradezco por su atención. Muchísimas gracias.